Perfecto. Te conocemos un poquito más. Sí. Creo que ahí tenían un pianito de fondo. Voy a leer la palabra que se encuentra en Lucas 19:1, que la voy a leer. Y dice, y habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y he aquí un hombre llamado Zaqueo, que era el principal de los publicanos y era rico. Procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura, y corriendo delante se subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Y cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo, Zaqueo, date prisa, desciende porque hoy es necesario que me aloje en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Y al ver esto todos murmuraban diciendo que había entrado a alojarse con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto de pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devolveré cuadriplicado. Y Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hermoso. Amén. Amén. A la palabra, demos un fuerte aplauso. Por favor. Hermoso. Terminó con esa parte que dice que él ha venido a buscar lo que se había perdido. Quizás hoy piensan que es una reunión más, un programa más, pero yo vengo a decir que es un encuentro con Dios hoy. Así como Jesús estaba pasando por Jericó y está pasando por este lugar, por este programa, y Dios no se mueve por apariencia, Dios se mueve por hambre, por la necesidad. Y dice que Zaqueo había escuchado de Jesús y él tenía una necesidad que el dinero no podía comprar, porque hay vacíos que no se llenan con plata, porque hay heridas que no se sanan con distracciones y porque hay silencio del alma que solo Dios puede sanar. Dice que era mucha la multitud, entonces Zaqueo toma la decisión de subirse al árbol, de mostrarse, de exponerse, porque un hombre de su jerarquía, con su categoría, un hombre publicano, recaudador de impuestos, un hombre de plata, que se subía al árbol, no era normal ver en esos tiempos. Pero Zaqueo se la juega y se expone. Y Dios está buscando en este tiempo gente que salga de la comodidad y se exponga por él. Quizás muchos de los que estamos acá pensamos que nosotros hicimos el esfuerzo de venir hasta el programa, o muchos que están conectados del otro lado hicieron el esfuerzo de conectarse. Pero donde está Jesús todo se invierte. Porque Él te ve donde nadie te ve. Dice que Jesús miró para arriba y vio que estaba Zaqueo en el árbol y automáticamente le dijo, Zaqueo. No lo llamó publicano, no lo llamó pecador, no lo llamó religioso, no le dijo, vos bajate del árbol. Lo llamó por su nombre. Le dijo Zaqueo. Porque Dios te conoce más de lo que vos imaginás. Dios conoce tus luchas. Dios conoce tus secretos. Dios conoce cuando llorás en silencio y aún así te está llamando. En este día, en esta noche, Dios está llamando a todas las personas que están del otro lado, a que puedan volver el corazón a Dios, a que puedan conocer del Jesús que hoy estamos hablando. Y dice que esto levantó un gran revuelo entre el pueblo, porque Jesús iba a la casa del hombre más criticado, el hombre más señalado, el hombre más juzgado. Pero Jesús le suelta algo poderoso y le dice, me es necesario posar hoy en tu casa. No le dio una opción, no le dijo mañana, era hoy. Cuando Zaqueo decide que Jesús entre a su casa y cambia todo. Dice que Zaqueo pasó de robar a devolver, de acumular a soltar, de vivir para él a rendirse a Dios. Este es el tiempo que quizás tenemos que soltar aquellas cosas que nos atan, una falta de perdón, una angustia, una tristeza, un vicio, un ser querido, y dejar que Dios transforme tu corazón. Y Jesús suelta algo poderoso y le dice, hoy ha llegado la salvación a esta casa. Hoy ha llegado la salvación a este programa, a cada uno de sus familiares, a su casa, a los que están del otro lado. ¿Sabes? Lo más importante de este devocional que yo he compartido,
que Zaqueo tomó una decisión determinante, algo muy importante, que dejó entrar a Jesús a su vida. Porque Dios es un caballero. Él golpea, y aquel que abre, Él entrará y cenará con Él y Él con Él. Dios no nos obliga a nada. Por eso el Señor nos da el libre albedrío. ¿Saben que yo soy una persona que no creía en Jesús? Para mí Dios no existía. Para mí Dios no existía, le soy sincero. Me crié en una casa humilde, donde de chico se inundaba mi casa. Crecí en una familia muy violenta. Las manos que me tenían que acariciar, que me tenían que cuidar, fueron las que me golpearon. Nunca recibí el amor de parte de mi papá. No sabía lo que era ir a la escuela con él. Nunca me llevaba a una práctica de fútbol. Nunca tuve un regalo, solo siempre eran golpes. Y crecí con ese dolor, con ese odio hacia esa persona. Y juré vengarme cuando crecía, juré vengarme de todo lo que él me hizo a mí y ver cómo le pegaba a mi mamá. A los 16 años se separan mi mamá y mi papá, y bueno, eso fue algo que a mí y a mis hermanos nos impactó, nos dolió mucho. Yo empiezo a agarrar la droga, la calle, la delincuencia. Me acuerdo que un día volvía de la cancha del río de Quilmes, 2 días de gira que estaba. Vuelvo para mi casa y me acuesto a dormir. Y amanecido, y al rato van y me despiertan diciéndome que mi papá estaba tirado ahí. Yo dije, bueno, debe estar borracho, alcoholizado. Me levanto y voy a ver, y mi papá hacía 2 días que estaba muerto. Con 41 años. Fue algo que me dolió muchísimo. Parte de mi vida se fue con él. La persona que yo juré vengarme, la tuve que despedir en un cajón. Y mientras miraba el cajón y le decía, ¿dónde está el hombre fuerte que yo conocí, el macho que yo conocí? ¿Por qué no te levantas ahora? Ya era tarde. Entendí en ese tiempo que él daba lo que había recibido, porque uno da de lo que tiene. A los 18 años me intento quitar la vida. Me quise suicidar, no pude. Se cortó Había agarrado un alargue grueso. Me lo pongo en el cuello, me subo arriba a la mesa y se corta. No pude quitarme la vida. Más metido en la droga, más en la calle, en la delincuencia. No quería ver ni a mi mamá porque le echaba la culpa a mi mamá de la muerte de mi papá. Entre ellos lastimé muchos corazones, el de mi mamá, el de mis hijos también. Primer matrimonio, fracaso. El segundo, fracaso. Me voy a vivir a Corrientes, escapándome de todo esto. Me voy a vivir al Corriente, en el medio del campo. Y aún allá la droga me seguía y no me soltaba, ni yo a ella. El pecado gobernaba mi vida. Vuelvo de vuelta para Buenos Aires, era peor la droga, peor la delincuencia, peor las mujeres, la mentira, el engaño. Conozco a mi esposa, en ese tiempo yo ya tenía 25 años, conozco a mi esposa actual. Me acuerdo que ella iba a la iglesia y yo no quería saber nada con Cristo. Para mí ir a la iglesia era para gente que yo no necesitaba, era gente aburrida y como que no creía en el evangelio. Y ella me decía, ¿cuándo vas a ir a la iglesia? Y yo no quería saber nada con Cristo. Hasta que un día me acuerdo que mi primo había salido a estar preso y me había dado pastillas y yo le había dado cogollo. Me tomo las pastillas y me quedo dormido. Y mi esposa me revisa el celular. Me encuentra mensaje con una persona. Nos separamos, ella es de La Matanza. Se va y me quedo yo con un colchón en el piso tirado, sin nada, sin amigos, sin nada. Era yo con mi ego, con mi orgullo. Y un día a la noche me despierto porque siento como que algo me respiraba fuerte en el oído. Y dije, bueno, me entraron a robar y no escuché nada. Y me despierto y era una sombra que automáticamente me paralizó, no me dejaba mover, no me dejaba gritar. Hasta que me soltó y empecé a dormir con la luz prendida. A los 3 días terminé en un hospital al borde de un paro, con 150 pulsaciones del corazón, cuando lo normal está entre 80 y 90.
De ahí fue un proceso durante un mes de dormir de día y de noche no, de tener medio cuerpo paralizado. Mi esposa vuelve conmigo porque me vio que yo estaba mal. Empecé a tener ataques de pánico, tenía miedo de morirme en la vereda, no quería subir a un colectivo. Ahí empecé a rogarle a Dios. Y me acuerdo que cuando estaba yendo al hospital le hice una promesa a Dios con mi mamá llorando en el auto. Le dije, si realmente vos existís, Dios, sacame de este lugar, yo te voy a servir, yo voy a hablar de vos, y si no es así, te acepto como mi Señor y suficiente Salvador personal. Mientras hacía esa oración, el pecho parecía que se me volaba. Después de ahí fue el proceso que le comentaba de orar, de buscar de Dios, de estar con la Biblia en la cama como un loco, de dormir de día y de noche no, y de estar con medio cuerpo paralizado, de llorar, de arrepentirme de todo lo malo que había hecho, de pedirle perdón a mi mamá. Pero hice algo que hizo Zaqueo. Dejé entrar a Jesús a mi vida. Y fue lo más hermoso que me pasó. Yo no soy una persona que no vengo de una familia cristiana. Nunca fuimos a la iglesia. Pero conocí la verdad y la verdad me hizo libre. Como muchos de los que están en el otro lado, que quizá tienen que conocer la verdad de Jesús, yo no le vengo a vender nada, no le vengo a ofrecer nada, sino vengo a hablar de la verdad que es Jesús. Dios cambió mi vida, me ha dado una familia, me ha dado una casa cuando no tenía. Me tocó comer de la basura también, he venido a Constitución a buscar de la basura. Y hoy poder estar acá es un regalo de Dios, de estar con mi hija, de poder ir a países y disfrutar, porque como le decía anteriormente, el enemigo tenía un plan para mi vida, que era la muerte o la cárcel, y conocí a Jesús, he ido a México, he ido a Perú, Uruguay, he estado en diferentes lugares y eso es un regalo muy hermoso. Y cada vez que yo voy a algún lado digo que un pibe que conoce a Dios es un pibe menos que le puede robar a mi vieja, a mi hermana. Entonces trato de llevar ese mensaje en estos tiempos donde hay mucha maldad, mucho odio, mucha envidia, de saber que con Jesús se puede salir de cualquier situación, que Dios te da la fuerza para salir adelante, para sanar, porque Dios sigue haciendo milagros. He estado el fin de pasado estuve en Mendoza y he estado en una iglesia predicando y Dios ha sanado a una persona. Y eso son cosas que no tienen explicación, sino hay que vivirlas. Pero yo, el Dios que hablo es un Dios de verdad, un Dios de poder, de amor, de misericordia, y es ese Dios que hoy está en este lugar y quiere entrar en cada corazón, en cada familia. Y que la gloria no es mía, solamente es de Él. Pero lo bueno es que lo estoy intentando. El día de mañana que me toque irme de esta tierra, me voy contento porque sé que hice bien las cosas. Y dice la palabra que el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Los cobardes se quedan donde están. Entonces, desde que conocí a Jesús, dije, me la voy a jugar, lo dejo todo y sigo a aquel que me salvó, me dio una oportunidad más. Hay gente que tiene plata y no tiene paz. Y hay gente que tiene muchísima plata y hay cosas que con la plata no se puede comprar. Y hay gente que no tiene un mango en el bolsillo, pero tiene a Cristo y es feliz. Porque el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Todo esto es material, todo queda acá en la tierra, pero su palabra es eterna. Así que a todos los que están del otro lado, le animo a que quizás si no conocen de Jesús, que puedan conocer de Él, que puedan acercarse a una iglesia. Y quizás hay muchas personas también que están apartadas, que puedan volver a su lugar. Todos tenemos una identidad, ¿no? Como unas huellas. Bueno, nosotros fuimos comprados a precio de sangre. Hay alguien que murió en la cruz del Calvario, que nos dio una oportunidad. Y que muchas veces las cosas del mundo nos distraen. Hoy vivimos en un tiempo muy acelerado, donde estamos a las corridas, distrayéndonos con el celular, con la tele, que prendemos la tele y vemos robos, secuestros. ¿No? Pero para eso estamos nosotros, para hacer luz en la oscuridad y saber que hay una salida y que se llama Cristo. Wow. Hermoso. Un aplauso para Qué lindo. Qué lindo, qué lindas palabras. Increíble, la verdad. Que increíble y Muchos hermoso. mensajes, Sí, total, gracias. Sí. Y muchos mensajes también, la gente agradeciendo, no solo por las palabras, sino por poder tener este momento acá. Mucho para procesar y digerir. Ahora ya contaste todo, no tenemos más preguntas. Eso es lo bueno de este espacio de Cuestión de Fe.